Introducción al conocimiento suprasensible del mundo y del destino humano. Rudolf Steiner. La reencarnación del espíritu y el destino. Reencarnación y karma. Entre el cuerpo y el espíritu vive el alma. Las impresiones que le llegan a través del cuerpo son pasajeras y duran tan solo mientras el cuerpo tiene abiertos sus órganos a los objetos del mundo exterior. Mi ojo percibe el color de la rosa solo mientras ella está presente y aquel permanece abierto. La presencia tanto del objeto del mundo exterior como del órgano corporal es necesaria para que una impresión, sensación o percepción pueda tener lugar. En cambio, lo que mi espíritu ha captado de la rosa como verdadero no desaparece con el momento presente, es independiente de mí y sería verdadero aunque nunca la rosa hubiera afectado mis sentidos. Lo que reconozco por el espíritu se basa en un elemento de mi vida anímica, mediante el cual mi alma se encuentra relacionada con un contenido del universo que se le manifiesta independientemente de su sustrato corporal pasajero. No importa si lo que se manifiesta es o no imperecedero en todos sus aspectos. Se trata de si la manifestación para el alma se opera en forma tal que no interviene su base corporal perecedera, sino tan solo lo que es independiente de ésta. Desde el momento en que se advierta la presencia de experiencias no limitadas por su elemento perecedero, la observación enfoca el elemento permanente en el alma. Tampoco es cuestión de si estas experiencias llegan a la conciencia inicialmente por intermedio de funciones pasajeras del organismo corporal. Lo importante es que ellas contienen algo que, aunque se manifiesta en el alma, en cuanto a su contenido verdadero, es independiente del fenómeno transitorio de la percepción. Por ocupar el punto medio entre cuerpo y espíritu, el alma se encuentra colocada entre el presente y la duración, pero además media entre estos dos aspectos. Conserva el presente para el recuerdo, arrancándolo de lo transitorio y acogiéndolo en la duración de su propio ser espiritual. Asimismo, imprime lo duradero en lo transitorio temporal, porque no se deja llevar solamente por las excitaciones pasajeras de la vida, sino que es factor determinante de las cosas a las que incorpora su esencia a través de los actos que ejecuta. Por medio del recuerdo, el alma conserva el ayer, con sus actos prepara el mañana. Si mi alma no tuviese la facultad de conservar el color de la rosa por medio del recuerdo, tendría que percibirlo cada vez de nuevo para tener conciencia de él. Lo que persiste y el alma conserva, desaparecida la impresión exterior, puede independientemente de ella volver a ser representación. En virtud de esta facultad, el alma convierte el mundo exterior en su propio mundo interior, mundo que luego conserva por medio de la memoria, para el recuerdo, y con el cual continúa su vida propia, sin relación con las impresiones recibidas. La vida del alma se constituye así en efecto duradero de las impresiones pasajeras externas. Además, una vez impreso en el mundo exterior, todo acto recibe la calidad de permanencia. Si corto la rama de un árbol, mi alma habrá dado origen
a algo que transforma completamente el curso de los sucesos externos. Con la rama en el árbol, los hechos se hubieran desarrollado distintamente a lo que sucederá como efecto de mi intervención. He originado una serie de circunstancias que sin mí no habrían tenido lugar. Lo que hago hoy continúa persistiendo en el mañana. Por la acción se hace duradero del mismo modo que por la memoria se han perpetuado en mi alma mis impresiones de ayer. En la conciencia ordinaria no nos representamos de una misma manera la perpetuación que se debe a un acto y la memoria, perpetuación de la experiencia que resulta de una percepción. Pero no se halla el yo del hombre vinculado a la alteración que su acto ha ocasionado en el mundo en la misma manera en que lo está con el recuerdo resultante de una impresión. El yo juzga de manera diferente sus nuevos contactos con la realidad de conformidad con sus recuerdos. Análogamente, el yo se relaciona con el mundo en una forma u otro, según los actos que ha llevado a cabo. La impresión que determinado acto mío haya producido en otro hombre modificará las relaciones que se establezcan entre mi yo y el mundo. Después de haber yo dejado una huella en mi mundo circunstante, soy otro en cuanto a mi relación con el mundo. La razón por la cual no nos damos cuenta de esta transformación en la misma forma en que registramos la transformación que sufre el yo por la adquisición de un recuerdo, consiste en que éste, tan pronto como se forma, se une a la vida anímica que el hombre siempre ha considerado como suya, mientras que el efecto exterior del acto, desprendido de dicha vida anímica, se traduce en consecuencias que son algo muy distinto de lo que el recuerdo conserva de ellas. Y no obstante, hemos de reconocer que con todo acto se incorpora al mundo un elemento que lleva el sello del yo que lo ha ejecutado. Si examinamos detenidamente lo que antecede, nos vemos impelidos a preguntarnos, ¿no sería posible que los efectos de un acto consumado, al cual el yo infundió su esencia, adquiriesen la tendencia de volver al yo, del mismo modo que una impresión conservada en la memoria resurge al presentarse un motivo exterior? Esa impresión aguarda que se presente tal motivo. ¿Por qué no podría ser que lo que subsiste en el mundo exterior, dotado del sello de un yo, esperase también la ocasión de volver al alma humana desde fuera, tal como el recuerdo se acerca al alma desde dentro cuando las circunstancias se conjugan para ello? Aquí no hacemos sino formular la pregunta, pues es concebible que nunca se presenta la ocasión de que las consecuencias de un acto que llevan la impronta de un yo salgan al encuentro de un alma humana, pero de un inteligente análisis de los hechos resulta, desde luego, lógicamente aceptable que estas consecuencias como tales existen y que su existencia determina la relación entre el mundo y el yo. Veamos ahora si partiendo de esta posible teoría encontramos algo en la vida del hombre que nos anuncie su realidad. Empecemos por examinar la memoria. ¿Cómo nace? Evidentemente en forma muy distinta que la sensación o la percepción. Sin el ojo no puedo tener la sensación del color azul, pero el recuerdo del azul no me lo da el ojo en ningún caso, para que en un momento dado el ojo me depare la sensación del azul. Es necesario que se encuentre frente a un objeto de dicho color.
el organismo físico dejaría que se desvanecieran todas las impresiones recibidas si al formarse la imagen actual, gracias a la percepción, no se produjera a la vez en la relación del alma con el mundo exterior algo cuya consecuencia es la capacidad de recrear interiormente la imagen originalmente ocasionada desde fuera. Quien haya adquirido cierta práctica en la observación anímica podrá darse cuenta que es completamente errónea la creencia de que mi representación de hoy es la misma que, requerida por la memoria y después de haberse conservado en alguna región indeterminada del hombre, vuelve a presentarse mañana. No es así. La representación que tengo en un momento dado es un fenómeno que desaparece con dicho momento. Al recordarla más tarde, tiene lugar en mi interior un proceso que es consecuencia de un elemento nuevo que se ha introducido en mi relación con el mundo exterior. Aparte del hecho de producirse la representación. La representación suscitada por el recuerdo no es la antigua archivada, sino otra nueva. El recuerdo consiste en poder volver a representar y no en que una representación pasada pueda volver a la vida. Lo que se produce no es idéntico a la primera imagen. Hacemos aquí esta observación porque en la ciencia espiritual se requieren ideas más precisas de las que nos formamos en la vida corriente y hasta en la ciencia ordinaria. Recordar es experimentar algo que ya no se halla presente. Todo recuerdo consiste en unir a la vida actual una experiencia pasada. Supongamos que me encuentro hoy con una persona que reconozco por haberla visto ayer. Me sería completamente desconocida si no pudiese unir la imagen suscitada por la percepción de ayer con la impresión que dicha persona me produce hoy. La imagen de hoy me la da la percepción, esto es mi organismo sensorio, mas ¿qué es lo que como si fuera por hechizo evoca en mí la imagen del ayer? Es la misma entidad que intervino en mi experiencia de ayer y que está también presente en la de hoy. En las páginas que preceden la hemos llamado alma. Sin esta fiel guardadora del pasado, toda impresión del exterior me sería nueva y otra vez. No cabe duda de que es el alma la que imprime en el cuerpo como clave el proceso por el cual algo se convierte en recuerdo, pero ha de ser ella precisamente la que realice esta impronta para percibirla después tal como percibe un objeto exterior. Es ella, por tanto, la guardadora del recuerdo. Como guardadora del pasado, el alma acumula continuamente tesoros para el espíritu. Si el hombre posee la facultad de distinguir lo verdadero de lo falso, es porque es un ser pensante capaz de posesionarse espiritualmente de la verdad. La verdad es eterna y se me podría revelar una y otra vez en las cosas, aunque una y otra vez perdiese de vista el pasado y cada impresión me fuese nueva. Pero el espíritu que en mí mora no se circunscribe a las impresiones del presente. El alma ensancha su horizonte para abarcar el pasado, y cuantos más tesoros del pasado puede ella ofrecer al espíritu, tanto más lo enriquece. Así el alma transmite al espíritu lo que ha recibido del cuerpo. Esto implica que el espíritu del hombre lleva en sí, en cada momento de la vida, dos elementos distintos. Uno,
las leyes eternas de la verdad y del bien, y otro, el recuerdo de las experiencias pasadas. Todo lo hace bajo la influencia de estos dos factores. Para comprender a un espíritu humano necesitamos saber, primero, en qué medida se le ha revelado lo eterno y luego en qué cuantía ha acumulado los tesoros del pasado. Estos tesoros no permanecen en el espíritu en una forma que es invariable. Las impresiones que el hombre saca de sus experiencias se desvanecen poco a poco para la memoria, no así los frutos. No recordamos, por ejemplo, nuestras experiencias al aprender a leer y escribir, pero no sabríamos leer ni escribir si no las hubiéramos tenido, y si sus frutos no se hubiesen conservado como facultades. Esta es la transformación a que el espíritu somete los tesoros de la memoria. Deja abandonado a su destino lo que puede conducir a imágenes de experiencias particulares, y sólo extrae de ello la energía que aumenta sus facultades. Por lo tanto, no hay vivencia que pase sin que se aproveche. El alma la conserva como recuerdo y el espíritu le extrae lo que enriquece sus facultades y el contenido de su vida. El espíritu humano crece gracias a la elaboración de estas experiencias, de lo que se deduce que si bien es verdad que lo vivido en el pasado no se acumula en el espíritu como en un desván, sus efectos se hallan en las facultades adquiridas por el hombre. Hasta ahora hemos considerado el alma y el espíritu solamente dentro de los límites comprendidos entre el nacimiento y la muerte. Pero no podemos quedarnos en esto, ya que en este caso nos situaríamos en la misma actitud de quien concibiera también el cuerpo humano solo dentro de ese periodo. Aunque podamos, dentro de esos límites, adquirir muchos conocimientos, nunca nos sería posible explicar la forma humana basándonos tan solo en lo que se encuentra entre el nacimiento y la muerte. Dicha forma humana no puede estructurarse espontáneamente solo de sustancias y fuerzas físicas. Puede proceder únicamente de una forma, resultado de lo que ha sido heredado, igual a eso que se encuentra entre el nacimiento y la muerte. Las sustancias y fuerzas físicas estructuran el cuerpo durante su vida. Su capacidad reproductora le permite dar vida a otro cuerpo que puede tener su misma forma, es decir, ser portador del mismo cuerpo vital. Todo cuerpo vital es una repetición de su antecesor. Solo por esta razón no aparece en una forma cualquiera, sino en la que le cupo en herencia. Las fuerzas que hicieron posible mi forma humana ya existían en mis antecesores. Análogamente, también el espíritu del hombre aparece en una forma determinada, forma en sentido espiritual, naturalmente. Las formas del espíritu varían infinitamente de un hombre a otro. No hay dos hombres que la tengan igual. A este respecto, hemos de observar con la misma actitud reposada y objetiva de que nos servimos para lo físico. No se puede afirmar que las diferencias que existen entre los hombres desde el punto de vista espiritual deriven únicamente de las diferencias del medio ambiente, educación, etc. De ninguna manera es así. A menudo dos personas sometidas a iguales influencias de medio ambiente y de educación se desarrollan de un modo muy distinto, lo que nos conduce a admitir que han venido al mundo con disposiciones en verdad diferentes. Nos encontramos aquí ante un hecho de tal importancia
que si reconocemos su alcance, vierte luz sobre lo que es la entidad humana. Es cierto que si alguien se limitara a enfocar únicamente los procesos materiales, podría afirmar que las diferencias individuales humanas provienen de las diferencias en la constitución de los gérmenes materiales. Las leyes de la herencia descubiertas por Gregor Mendel y posteriormente perfeccionadas por otros investigadores incluso darían a semejante tesis apariencia de exactitud científica. Sin embargo, quien razonara de este modo mostraría no haber captado la verdadera relación que existe entre el hombre y sus experiencias. Una observación adecuada a la realidad pone en evidencia que las circunstancias exteriores operan sobre personas distintas de manera distinta, a través de algo que no entra en relación directa con la evolución material. El observador, verdaderamente meticuloso, comprobará que se puede distinguir entre lo que se deriva de las disposiciones materiales y lo que, aunque originado por una acción recíproca del hombre con sus experiencias, puede sólo adquirir forma porque el alma misma entra en dicha acción recíproca. A este respecto, el alma se encuentra claramente en conexión con algo en el mundo exterior que por su esencia no puede tener relación con la materia del germen. Por su forma física se distingue el hombre de los animales, que con él convive en la tierra. A su vez, en cuanto a su forma, los hombres son iguales entre sí dentro de ciertos límites. Solo existe una especie humana, por grande que sean las diferencias entre razas, tribus, pueblos e individuos. El parecido físico de un hombre a otro es mayor que el que existe entre el hombre y cualquier especie animal. Todo lo que haya expresión en la especie humana, en cuanto especie, está condicionado por la herencia. A ésta se encuentra suspendida por consiguiente su forma. Así como el león solo puede heredar su forma física de otro león, el hombre solo puede heredar la suya de sus antepasados. Ahora bien, tan evidente como es el parecido físico de los hombres, lo es también la diferencia de sus formas espirituales para quien las observe libre de prejuicios. Hay un hecho bien conocido que viene a corroborar esta aserción, la posibilidad de la biografía del hombre. Si el hombre no fuese más que representante de una especie, no podría ser tema de una biografía. Un león, una paloma, interesan en tanto que pertenecen a su especie, con cuya descripción queda dicho todo lo necesario para comprender lo esencial de cualquier animal perteneciente a ella, ya se trate del padre, del hijo o del nieto. Lo que de ellos nos interesa es común a todos. En cambio, el hombre empieza a adquirir significado solo cuando aparece, ya no como mero representante de su especie, sino como individuo. No me será posible comprender la personalidad del señor Pérez, por ejemplo, con la sola descripción de su hijo o de su padre. Es necesario conocer su biografía. Si se reflexiona sobre el sentido de la biografía, resulta obvio que espiritualmente cada hombre constituye una especie en sí. Claro está que si por biografía se entiende la mera compilación superficial de los sucesos de una vida, lo mismo puede escribirse la biografía de un perro que la de un hombre,
Pero si se pretende describir la manera de ser de un hombre, lo que le es peculiar, entonces la biografía ha de contener lo que equivale a la descripción de todo un género animal. No cabe duda de que también sobre un animal se puede escribir algo que se parezca a una biografía, ante todo si se trata de un animal inteligente. No es esta, sin embargo, la cuestión. Lo que importa es tener en cuenta que la biografía de un hombre no equivale a la de un animal determinado, sino a la de todo un género. Siempre habrá quien objete que los sueños de circos, por ejemplo, saben muy bien hasta qué grado se diferencian animales pertenecientes a la misma especie. Quien emite semejante juicio demuestra que no sabe distinguir entre la diferencia individual y la diferencia que sólo puede haberse adquirido en virtud de la individualidad. Así como, en sentido físico, la especie sólo es comprensible cuando se la concibe condicionada por la herencia. Del mismo modo, el ser espiritual se explica solamente sabiéndolo condicionado por la herencia espiritual. Debo a mis padres mi forma física, de donde procede aquel elemento mío que encuentra su expresión en mi biografía. Como hombre físico, reproduzco la forma de mis antepasados. ¿Qué es lo que reproduzco como hombre espiritual? El que pretenda afirmar que lo que se encuentra comprendido en mi biografía no necesita explicación alguna y que hasta aceptarlo tal cual es, que afirme de una vez haber visto un montón de tierra convertirse por sí solo en hombre vivo. Como hombre físico desciendo de otros hombres físicos, puesto que mi forma es la común a toda la especie humana. Por consiguiente, los caracteres de la especie han podido heredarse dentro de la misma especie. Asimismo, como hombre espiritual, poseo mi forma particular de la misma manera que poseo mi biografía propia. Esta forma no puedo tenerla de nadie sino de mí mismo, y puesto que he venido al mundo con aptitudes anímicas, no vagas, sino bien definidas, aptitudes que además han determinado el curso de mi vida tal como aparece en mi biografía, es evidente que mi trabajo sobre mí mismo no pudo haber empezado con mi nacimiento. Como hombre espiritual, debo de haber existido antes de mi nacimiento. Ciertamente, no puedo haber existido en mis progenitores, puesto que como hombres espirituales son diferentes de mí. Su biografía no justifica la mía. Como ser espiritual, he de ser la continuación de un ser espiritual cuya biografía explica la mía. A primera vista podría existir todavía otro caso, que la estructuración de lo que constituye mi actual biografía se debiese exclusivamente a una existencia espiritual anterior a mi nacimiento, o mejor dicho, a mi concepción. Esta idea sólo estaría justificada si supiéramos que el mundo físico ejerce sobre el alma humana una acción que se acopla con lo que ella posee procedente de un mundo puramente espiritual. Semejante suposición es incompatible con una concienzuda observación que, de aplicarla, nos permite comprobar que el efecto de lo que actúa sobre el alma humana desde el medio ambiente físico se realiza de manera análoga al efecto que una experiencia posterior ejerce sobre otra anterior que se ha tenido de la misma manera. Para observar correctamente estas relaciones hay que adquirir una visión certera del hecho
de que existen impresiones durante la vida humana que actúan sobre las dotes innatas del alma de la misma manera a como la inminencia de una acción actúa sobre la que ya se ha practicado en la vida física, con la diferencia de que esas impresiones no operan sobre facultades que se hayan practicado en la vida presente, sino sobre otras predisposiciones del alma que sin embargo responden a ellas exactamente como las facultades adquiridas por la práctica. Quien profundice esta cuestión llega a concebir la posibilidad de vida terrestre anteriores a la presente, pues no considera lógica la idea de que las experiencias que precedían a esta vida hayan sido puramente espirituales. Schiller heredó su forma física de sus progenitores, y así como ésta no pudo haberse formado de un montón de tierra, tampoco pudo surgir de materia terrenal su entidad espiritual. Esta ha de ser continuación de la entidad espiritual, cuya biografía anterior explique la actual, del mismo modo que la reproducción humana explica la forma física de Schiller. Por consiguiente, así como la forma física es una continua repetición, una reencarnación de la entidad especie humana, asimismo el hombre espiritual ha de ser una reencarnación de este mismo hombre espiritual, y es que como ser humano espiritual, todo hombre constituye su propia especie. Se nos podría objetar que lo que acabamos de exponer no son sino puras especulaciones y exigir pruebas exteriores, usuales en la ciencia natural ordinaria. A ello responderemos que la reencarnación del hombre espiritual es un proceso que no pertenece a la esfera de los hechos físicos exteriores, sino que tiene lugar en una esfera espiritual a la que de entre todas las facultades espirituales ordinarias solo tiene acceso el pensamiento. De modo que los hechos espirituales superiores son inasequibles para el que no tiene fe en el poder del pensamiento. Ante un ojo espiritual abierto, las reflexiones que preceden poseen la misma fuerza persuasiva que un fenómeno que tiene lugar ante los ojos físicos. Quien atribuya a las llamadas pruebas elaboradas según el método usual de la ciencia natural ordinaria mayor fuerza convincente que a las consideradas que hemos hecho sobre el significado de la biografía, podrá ser un gran sabio en el sentido ordinario de la palabra, pero está muy lejos de la senda de la genuina investigación espiritual. Entre los más graves prejuicios figura el de querer explicar las cualidades espirituales del hombre por la herencia, ya sea del padre, de la madre u otros antepasados. Difícilmente se podrá convencer de lo contrario a quien sea víctima, por ejemplo, del prejuicio de que Goethe haya heredado de su padre o de su madre todo lo que constituye la esencia de su genio. Quien tal pretenda pone en evidencia su profunda oposición a cualquier juicio imparcial. La sugestión materialista le impide ver con la debida claridad las relaciones mutuas entre los fenómenos. Con lo expuesto va a ser posible extender la investigación de la entidad humana más allá del nacimiento y de la muerte. Ya dentro de estos límites pertenece el hombre a tres mundos: al del cuerpo, al del alma, al del espíritu. El alma es la intermediaria entre cuerpo y espíritu, por imprimir en el tercer elemento integrante del cuerpo, esto es, en el cuerpo anímico, la facultad de sentir, y por confundirse en su aspecto de alma consciente con el primer miembro del espíritu, es decir, con el yo espiritual. Por consiguiente,
durante su vida terrestre, el alma es partícipe tanto del cuerpo como del espíritu, participación que se manifiesta en todas sus funciones. De la organización del cuerpo anímico dependerá la forma en que el alma sensible desarrolle sus facultades, y de la vida del alma consciente dependerá, por otro lado, el grado de desarrollo que en ella alcance el yo espiritual. Cuando más perfecto sea el cuerpo anímico, tanto mejor podrá el alma sensible entrar en relación con el mundo exterior. A su vez, el yo espiritual se enriquecerá y será más poderoso. Cuanto más alimento le suministre el alma consciente, ya hemos indicado que el alimento de que se nutre el yo espiritual durante la vida lo constituyen las experiencias elaboradas y sus frutos. Como es natural, esta mutua acción entre alma y espíritu puede solo tener lugar allí donde ambos se compenetran, esto es, en la unión del yo espiritual con el alma consciente. Examinemos ahora primero la acción recíproca entre cuerpo anímico y alma sensible. Es cierto, como ya hemos visto, que el cuerpo anímico es la forma más sutil del cuerpo. Sin embargo, pertenece todavía a éste y está sometido a sus leyes. Los cuerpos físicos, etéreo y anímico, constituyen un todo, en cierto modo, lo que nos lleva a comprender que también el cuerpo anímico está regido por las leyes de la herencia física que dan su forma al conjunto corporal. Por ser el cuerpo anímico la forma más móvil, más fugaz, por decirlo así, de ese conjunto, debe exhibir las cualidades más móviles y más fugaces de la herencia. Tenemos pues que el cuerpo físico, por estar determinado solamente por la raza, el pueblo y la familia, es el menos diferenciado de los tres cuerpos. Y el cuerpo etéreo, aunque presente ya una diferenciación más grande según los individuos, manifiesta sin embargo una similitud predominante, en tanto que el cuerpo anímico ofrece ya una diversidad mucho mayor. En él haya expresión aquello que se considera el modo de ser exterior, personal del hombre. Por ende, él es a la vez el vehículo de lo que de ese modo de ser personal se transmite de ascendientes a descendientes. Hemos visto que el alma como tal lleva una vida enteramente propia, que se singulariza, por decirlo así, en sus inclinaciones, sentimientos y pasiones. No obstante, por ser su actuación siempre integral, esta integralidad se manifiesta también en el alma sensible, y como el alma sensible permea el cuerpo anímico, éste se amolda a su naturaleza y puede por consiguiente transmitir de padre a hijos inclinaciones, pasiones, etc. En este hecho se basa lo que dice Goethe: de mi padre he heredado la estatura y la conducta seria de mi vida. De mi madrecita el carácter alegre y el gusto por la fantasía poética. El genio naturalmente no lo debe a ninguno de los dos. Así vemos cuál es la parte de las cualidades anímicas que el hombre cede, por decirlo así, a la herencia física. Las sustancias y fuerzas del cuerpo físico son las mismas que integran la naturaleza física ambiente y que él a ella extrae y restituye continuamente. En el intervalo de algunos años se renueva completamente las sustancias que componen nuestro cuerpo físico. El cuerpo etéreo presta al conjunto de dichas sustancias la forma humana
que mantiene a través y a pesar de la continua renovación de esas sustancias. Esta forma se encuentra determinada no solamente por los fenómenos que tienen lugar entre el nacimiento o la concepción y la muerte, sino también por las leyes hereditarias que trascienden dichos límites, la posibilidad de que también ciertas cualidades anímicas se transmitan por herencia, esto es que el proceso de la herencia física adquiera un tinte psíquico, se debe al hecho de que el cuerpo anímico está expuesto a la influencia del alma sensible. Pasemos ahora a examinar cómo tiene lugar la acción recíproca entre alma y espíritu. Durante la vida terrestre están unidos tal como ya hemos indicado. El alma recibe del espíritu el don de vivir en la verdad y en el bien y de expresar así en su vida, en sus inclinaciones, en sus impulsos y pasiones, el espíritu mismo. El yo espiritual aporta al yo desde su mundo las leyes eternas de la verdad y del bien, leyes que gracias al alma consciente se vinculan con la experiencia de la vida anímica personal. Estas experiencias son transitorias, pero sus frutos subsisten y su contacto con el yo espiritual deja en éste una impresión permanente. En forma análoga, si el espíritu humano se halla ante una experiencia que es semejante a otra que ya tuvo en ocasión anterior, reconoce la semejanza y sabe cómo reaccionar, mejor que si se encontrase ante ella por primera vez. En esto se basa todo aprendizaje, cuyos frutos son las facultades adquiridas. Así es como se graban en el espíritu eterno los frutos de la vida transitoria. Y no reconocemos estos frutos, ¿en qué se basan las predisposiciones de que hemos hablado más arriba y que caracterizan al hombre espiritual? Sencillamente en capacidades para esto o lo otro, las que el hombre trae consigo al venir al mundo. En cierto modo, estas facultades se parecen a las que podemos adquirir también durante la vida. Examinemos el genio, por ejemplo. Mozart supo de niño transcribir de memoria una larga obra musical oída una sola vez. Fue capaz de esto porque abarcó de un solo golpe captativo el conjunto de la obra. Dentro de ciertos límites el hombre amplía también durante la vida su facultad de abarcar un conjunto, de penetrar las relaciones de las cosas entre sí, lo que significa la adquisición de nuevas facultades. Recordemos que Lessing dijo que su don de observación crítica le había permitido adquirir algo que se asemeja al genio innato. A menos que queramos admirar como milagro tales facultades basadas en predisposiciones, hemos de considerar los frutos de experiencias que el yo espiritual ha de haber tenido en su unión con el alma. Estas experiencias se grabaron en él y como esto no ocurrió durante la vida actual, tuvo que haber sucedido en otra anterior. El espíritu de cada hombre constituye su propia especie, y lo mismo que el hombre, como representante de una especie física, hereda los caracteres de ésta, el espíritu hereda de sí mismo, esto es, de su especie. En cada vida aparece el espíritu humano como una repetición de sí mismo, enriquecido con los frutos de las experiencias que se realizaron en vidas anteriores. Esta vida es, por consiguiente, la repetición de otras y trae implícito lo que el yo espiritual ha conseguido en la vida precedente. Al hacer suyo algo susceptible de convertirse en fruto, el yo espiritual se deja penetrar por el espíritu de vida. Y así como el cuerpo vital repite la forma de generación a generación,
Del mismo modo, el espíritu de vida reproduce el alma de una vida personal a la siguiente. Las consideraciones que preceden otorgan validez a la idea que busca en vida terrestres sucesivas la causa de ciertos fenómenos vitales. Sin duda que esta idea sólo puede adquirir su significado cabal mediante una observación arraigada en conocimientos espirituales, a la que se llega por el sendero del conocimiento descrito al final de este libro. Por el momento, solo hemos querido mostrar que la observación ordinaria, debidamente orientada por el pensamiento, nos conduce ya a esta idea reencarnacionista, aunque no alcance sino a trazar su silueta, por decirlo así, y no pueda por lo tanto defenderla contra determinados argumentos de parte de una observación, falta de exactitud y de la debida guía por el pensamiento. No obstante, es verdad, por otra parte, que el que llega a esa concepción por medio de la observación ordinaria, dirigida por el pensamiento, ya se hace apto para la observación suprasensible. Desarrolla algo que es tan necesario para lograr la visión suprasensible como para la ordinaria lo es el ojo. Quien objete que semejante concepción favorece el autosugestionarse sobre la posesión de la visión suprasensible, demostrará que no es capaz de captar la realidad con libertad de criterio y que precisamente, debido a ello, da origen a sus propios reparos por autosugestión. Así pues, las experiencias del alma se conservan en forma permanente, no sólo dentro de los límites del nacimiento y de la muerte, sino más allá de ésta. Mas el alma graba sus experiencias no solamente en el espíritu que en ella resplandece, sino también, como ya hemos visto, en el mundo exterior por la acción. Lo que el hombre ejecutó ayer continúa existiendo hoy en sus efectos. La metáfora del sueño y de la muerte nos ofrece una imagen de la relación de causa a efecto que aquí entra en juego. Muchas veces el sueño ha sido llamado el hermano menor de la muerte. Me levanto por la mañana, mi actividad continua había quedado interrumpida durante la noche. En circunstancias normales no puedo reemprender mi actividad en cualquier forma que se me antoje, sino que tengo que relacionarla con la de ayer, si es que en mi vida ha de haber orden y propósito. Mis actos de ayer condicionaron lo que tendré que ejecutar hoy, originaron a mi destino de hoy. Estuve separado de mi actividad durante cierto lapso de tiempo, pero me pertenece y por lo tanto me atrae de nuevo. Mi pasado está unido conmigo, sobrevive en mi presente y me seguirá hacia mi porvenir. Yo no despertaría si no tendría que ser creado de nuevo de la nada, si los efectos de mis actos de ayer no constituyesen mi destino de hoy. Sería obviamente absurdo que en circunstancias normales no me alojase en la casa que construí para mí. Así como el hombre no es creado de nuevo por la mañana, tampoco lo es el espíritu humano al comenzar su vida terrestre. Tratemos de representarnos claramente lo que ocurre. Nace un cuerpo físico con la forma impuesta por las leyes de la herencia. Este cuerpo pasa a ser receptáculo de un espíritu que continúa en forma nueva, una vida anterior. Entre ambos se encuentra el alma con su vida propia, y teniendo a su servicio sus inclinaciones y aversiones, deseos y pasiones, y también el pensamiento.
Como alma sensible, recibe impresiones del mundo exterior que transmite al espíritu, a fin de que éste extraiga de ellas los frutos que han de ser incorporados a la perpetuidad. Ejerce, por decirlo así, el papel de intermediaria y su tarea queda cumplida con desempeñarlo. El cuerpo le suministra las impresiones que ella transforma en sensaciones, las conserva en la memoria como imágenes y las transmite al espíritu para que él les otorgue perpetuidad. El alma es propiamente la parte del hombre que lo liga al curso de su vida terrestre. Por su cuerpo, el hombre pertenece a la especie humana física como miembro de ella. Gracias a su espíritu vive en un mundo superior. El alma es el nexo temporal entre ambos mundos. Ahora bien, el mundo físico en el que penetra el espíritu humano no le es un escenario desconocido, pues en él encuentra grabadas las huellas de sus actos. Hay en este mundo algo que le pertenece, algo que lleva la impronta de su mismo ser y con lo cual se halla emparentado. Así como antaño el alma le transmitió las impresiones del mundo exterior, a fin de que las perpetuase del mismo modo como órgano ejecutivo de este mismo espíritu, ella objetivó en actos igualmente duraderos en sus efectos las capacidades que por él le fueron conferidas. Por consiguiente, el alma humano se ha vertido en dichos actos y en sus efectos prosigue una segunda vida independiente. Esto puede inducirnos a examinar en qué forma entra en la vida los procesos del destino. Supongamos que acaba de pasarnos algo. Lo primero que se nos ocurre es atribuirlo a la casualidad. Luego podemos caer en la cuenta de que somos el resultado de tales casualidades. Quien a los 40 años, por ejemplo, examine su vida y trate de penetrar lo esencial de su alma sin quedar contento con un concepto anodino y abstracto del yo, podrá decir: en efecto, no soy sino el resultado de todo lo que hasta hoy me ha deparado el destino, y sería otra persona distinta si a los 20 años, en vez de lo que me ocurrió entonces, me hubiese cabido en suerte otra serie de acontecimientos. Entonces ya no buscaría a su yo solamente en los impulsos internos que contribuyen a su desarrollo, sino también en lo que desde fuera se introduce en su vida y la modela. En todo lo que le pasa reconocerá a su propio yo. Si nos entregamos sin prejuicios a una reflexión de esta índole, solo nos queda un último paso en la observación de las intimidades de la vida. Para darnos cuenta de que a través de ciertas experiencias que nos depara el destino, algo actúa sobre el yo desde fuera, del mismo modo que el recuerdo actúa desde dentro para revivir una experiencia pasada. Esto nos hace aptos para percibir cómo en la experiencia que nos ofrece el destino, un acto anterior del alma se dirige al encuentro del yo, lo mismo que en el recuerdo vuelve a nosotros una experiencia pasada al presentarse la ocasión exterior. Ya hemos hablado de la posible concepción conforme a la cual las consecuencias de un acto adquieren la tendencia de volver al alma humana. Página 59. Para cierto tipo de consecuencias no puede haber un encuentro de esta índole en la misma vida terrestre, porque ésta solo se presta a la ejecución de un acto causante. En tales casos, la experiencia reside precisamente en la ejecución del acto. El alma todavía no puede tropezar con sus consecuencias, lo mismo que todavía no podemos recordar un acontecimiento
mientras está sucediendo. A este respecto, solo puede tratarse de la experiencia y consecuencias de actos que no encuentran al yo con la predisposición que éste tiene en la vida terrestre en que se ejecuta el acto. La mirada solo puede dirigirse entonces sobre consecuencias de actos llevados a cabo en vidas terrestres anteriores. Así pues, si al pasarnos algo sentimos que lo que ocurre está vinculado con el yo, como está vinculado con el todo, lo que este yo modela desde dentro, deducimos que estamos afrontando los resultados de una vida pasada. La concepción paradójica para la conciencia ordinaria de que lo que nos depara el destino en una vida terrestre depende de los actos ejecutados en vidas anteriores, es el resultado de comprender las intimidades de la vida dentro del encauce del pensamiento. He aquí otra concepción a la que sólo el conocimiento suprasensible puede darle todo su valor. Sin este no es más que silueta. Sin embargo, una concepción de esta índole adquirida a través de la conciencia ordinaria prepara el alma para que pueda ver la verdad de la misma mediante la verdadera observación suprasensible. Solo una parte de mi acto está en el mundo exterior, la otra se encuentra dentro de mí. Una simple comparación sacada de las ciencias naturales nos ilustrará la relación que existe entre el yo y el acto. Ciertos animales dotados del sentido de la vida se establecieron en tiempos pasados en la caverna de Kentucky. La existencia en dichas cavernas les hizo perder la vista, pues a causa de la estancia continua en la oscuridad se les atrofiaron los órganos visuales. La actividad física y química inherente a los ojos durante el acto visual ha cesado. La corriente nutritiva absorbida en otros tiempos por esta función orgánica afluye ahora a otros órganos. Dichos animales ya no pueden vivir más que en esas cavernas. Por medio de su acto, es decir, por su inmigración anterior, crearon las condiciones para su existencia posterior. La inmigración se ha convertido en parte de su destino. Con haber estado activo alguna vez, el ser se ha vinculado a los resultados de sus actos. Lo mismo sucede con el espíritu humano. Solamente por haber estado activa, pudo el alma transmitirle ciertas facultades cuya cualidad corresponde a las cualidades de sus actos. A causa de un acto que el alma ejecutó un día, vive en ella la potencialidad dinámica de llevar a cabo otro acto, frutos del primero. El alma lleva en sí esta potencia como una necesidad. Hasta en tanto el acto haya sido ejecutado, es decir, un acto grava en el alma la necesidad de ejecutar otro acto que sea consecuencia de aquel. Con sus actos, el espíritu humano prepara en realidad su destino y en determinada vida se encuentra vinculado con lo que hizo en su vida anterior. Podrá haber quien pregunte cómo es esto posible, considerando que el espíritu humano reencarna en un mundo completamente distinto al que abandonó. Esta pregunta se inspira en una concepción muy superficial de los enlaces del destino. Si, por ejemplo, traslado mi campo de acción de Europa a América, me encontraré en un medio del todo nuevo. Y sin embargo, mi vida en América dependerá enteramente de mi previa vida en Europa. Si en Europa era mecánico, mi vida en América tomará un rumbo distinto al que tendría si hubiese sido empleado en un banco.
En el primer caso, me encontraré probablemente rodeado de máquinas, en el segundo, de dispositivos bancarios. En todos los casos, mis antecedentes determinan mi nuevo ambiente, atraen del mundo circundante los elementos que les son afines. Lo mismo sucede con el yo espiritual. En una nueva vida se rodea necesariamente de todo lo que le es afín por su vida anterior, y la razón por la cual el sueño de una imagen adecuada de la muerte es que durante aquel el hombre se sustrae del campo de acción en que le espera su destino. Mientras dormimos, los acontecimientos continúan sucediéndose normalmente en el teatro de la vida, sin que ejerzamos sobre él influencia alguna. Y no obstante, nuestra vida al día siguiente depende de los efectos que produjeron los actos ejecutados en el anterior. En realidad, nuestra personalidad reencarna todas las mañanas en el mundo de sus actos. Lo que durante la noche continúa al margen nuestro parece envolvernos durante el día. Lo mismo ocurre con los actos ejecutados por el hombre en vidas anteriores. Están vinculados con él, con su destino, al igual que la vida en las cavernas oscuras está vinculada con los animales que en otro tiempo perdieron la vista por haberse trasladado a ellas. Así como dichos animales solo pueden vivir en el medio ambiente que se dieron a sí mismo, así también el espíritu humano solo puede vivir en el mundo que se creó con sus actos. El curso natural de los hechos se encarga de que yo vuelva a encontrar cada mañana la situación creada por mí mismo el día anterior. El parentesco que existe entre mi espíritu y los objetos del mundo ambiente es la causa de que reencarné dentro de las circunstancias que correspondan al resultado de los actos de mi vida anterior. Esto puede darnos una idea del modo en que el alma se encuentra enlazada con la entidad humana. El cuerpo físico está sometido a las leyes de la herencia. El espíritu humano, en cambio, tiene que encarnar una y otra vez, supeditado a la ley de incorporar a las vidas siguientes los frutos de las anteriores. El alma vive en el presente, pero su vida no es independiente de las pasadas. El espíritu que encarna trae consigo de dichas vidas anteriores su destino, y este destino determina su vida. Las impresiones que el alma pueda percibir, los deseos que pueda satisfacer, las alegrías y penas que le quepan en suerte, las personas con quien entre en contacto, todo esto depende de los actos del espíritu en encarnaciones anteriores. El alma volverá a relacionarse forzosamente con quienes ya estaba conectada en una existencia anterior, porque lo que entre ellas ocurrió debe tener sus consecuencias, al mismo tiempo que aquella tenderán también a reencarnar las almas de tales personas. La vida del alma es, por consiguiente, resultado del destino que el espíritu humano se creó a sí mismo. 3 factores condicionan el curso de la vida de un hombre entre el nacimiento y la muerte, lo que significa su triple dependencia de factores que se encuentran más allá de estos 2 umbrales. El cuerpo está supeditado a la ley de la herencia. El alma está sometida al destino que ella misma dio origen, esto es, a su karma, expresión antigua para designar el destino creado por el hombre. Y el espíritu obedece la ley de la reencarnación. De acuerdo con lo que antecede, también podemos expresar en la siguiente forma la relación que existe entre espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es imperecedero. El cuerpo está subordinado al nacimiento y a la muerte
según las leyes del mundo físico. La vida del alma, sujeta al destino, establece la conexión entre cuerpo y espíritu durante el curso de una vida terrestre. Todos los conocimientos posteriores referentes a la naturaleza esencial del ser humano presuponen una familiaridad con los tres mundos a que pertenece. De esto nos ocuparemos en las páginas que siguen. Una reflexión sobre los fenómenos de la vida, sin temor a ahondar hasta sus últimas consecuencias los pensamientos que ella inspira, puede llevarnos a concebir la reencarnación y la ley del destino por mera lógica. Y si bien es verdad que a quien ha despertado su ojo espiritual le aparecen las vidas anteriores como vivencia inmediata o como en un libro abierto, no es menos cierto que la verdad de todo ello debe hacerse luminosamente evidente a la razón reflexiva. Compárense al respecto las notas complementarias al final de este libro.